¿Alguna vez te han traicionado de una manera tan devastadora que cambió el curso de toda tu vida? Hoy voy a contarte una historia sobre Emilia Salas, una mujer cuya noche de bodas se convirtió en su peor pesadilla, llevándola a un camino de pasión inesperada y peligrosa venganza. Pero antes de sumergirnos en esta montaña rusa emocional, dime en los comentarios, ¿desde dónde me estás viendo hoy? No olvides hacer clic en el botón de suscripción y dejar tu like si estás listo para una historia que te mantendrá al borde de tu asiento. Las burbujas del cava atrapaban la luz de la lámpara de araña de cristal mientras Emilia Salas estaba sola en la opulenta suite del Grand Hyatt Madrid, su vestido de novia extendido a sus pies como tinta de marfil derramada. El silencio era ensordecedor, más abrumador de lo que cualquier sonido podría haber sido. Sostenía su ramo de rosas blancas, cuyos pétalos comenzaban a marchitarse en los bordes, al igual que sus sueños. «¿Miguel?», susurró a la habitación vacía, su voz apenas audible por encima del zumbido distante del tráfico de Madrid, 23 pisos más abajo. La cama, tamaño Kuma King, permanecía intacta, sus sábanas de seda burlándose de ella con su impecable perfección. Habían pasado horas desde que sus invitados habían lanzado arroz y aplaudido al salir de la recepción. Horas desde que Miguel de la Cruz, su esposo de exactamente 4 horas y 37 minutos, se había disculpado para hacer una llamada importante y simplemente desaparecido. Las manos de Emilia temblaban mientras tomaba su teléfono, desplazándose por las llamadas perdidas de su hermana Sara, de su madre y 3 de su mejor amiga, Lucía. Pero nada de Miguel. El hombre que había prometido amarla hasta que la muerte los separara había desaparecido sin siquiera un mensaje de texto. Un suave golpe en la puerta hizo que su corazón diera un vuelco. Miguel corrió a abrir, su vestido de novia enganchándose en sus tacones. En lugar del rostro familiar de su esposo, se encontró con un empleado del hotel que sostenía un sobre con su nombre escrito en elegante caligrafía. «Señora de la Cruz». Esto fue dejado en la recepción. A Emilia se le revolvió el estómago cuando reconoció la letra, no la de Miguel, sino femenina y precisa. Dentro, una sola hoja de papel color crema llevaba palabras que la atormentarían para siempre. «Emilia, lamento que tengas que enterarte de esta manera, pero Miguel nunca tuvo la intención de quedarse casado contigo. Todo esto fue para darme los celos suficientes para que lo aceptara de vuelta. Funcionó. Vanessa». La carta aleteó hasta el suelo de mármol mientras las rodillas de Emilia cedían. 28 años de creer en cuentos de hadas, de confiar en el amor, de construir su vida en torno al hombre que pensaba que nunca la lastimaría, todo se derrumbó en el espacio entre un latido y el siguiente. Pero mientras Emilia Salas se desplomaba sobre las frías baldosas del baño, todavía con el vestido de ensueño que se había convertido en una pesadilla, no tenía idea de que su mayor traición la llevaría a un amor más peligroso y embriagador de lo que jamás había imaginado. 3 días después, Emilia estaba parada afuera de la reluciente torre de acero y vidrio en la Gran Vía, su reflejo distorsionado en su superficie espejada. Había cambiado su vestido de novia por un elegante blazer negro y una falda lápiz, una armadura para la batalla. Su cabello castaño rojizo estaba recogido en un moño estricto, y sus ojos verdes contenían un fuego que antes no estaba allí. El viaje en ascensor hasta el piso 42 se sintió interminable. Cada piso que pasaba marcaba otro segundo que tenía que prepararse para lo que estaba por venir. Cuando las puertas se abrieron con un suave susurro, la recepcionista levantó la vista con profesional cortesía. «Vengo a ver a Miguel de la Cruz», anunció Emilia, su voz más firme de lo que se sentía. «¿Tiene cita, señorita?» «Señora de la Cruz. Y no la necesito». Los ojos de la recepcionista se abrieron de par en par con reconocimiento y una incómoda vergüenza. Los chismes de oficina viajan rápido en edificios como este. Emilia no esperó permiso. Caminó por el pasillo, el sonido de sus tacones resonando en el mármol pulido con precisión militar. A través de las paredes de vidrio de la sala de reuniones pudo ver a Miguel inclinado sobre documentos, su cabello oscuro cayendo sobre su frente de la manera que solía hacerlo cuando estaba concentrado. La forma que una vez hizo que su corazón se acelerara, ahora le revolvía el estómago. Empujó la puerta de su oficina sin llamar. Miguel levantó la vista, su rostro alternando entre sorpresa,
culpa y finalmente se acomodó en resignación. Emilia, no, levantó una mano, deteniendo cualquier disculpa que se estuviera formando en sus labios. Simplemente no. Quiero oírte decirlo. Quiero oírte admitir lo que me hiciste. Miguel se aflojó la corbata, un gesto que ella sabía que significaba que estaba ganando tiempo. Escucha, Emilia, sé cómo se ve esto. ¿Cómo se ve esto? Su voz se elevó, haciendo que las cabezas se volvieran en la oficina exterior. Me dejaste sola en nuestra noche de bodas, Miguel. Me hiciste creer que me amabas. Me hiciste creer que teníamos un futuro juntos, y luego desapareciste como si no fuera más que un inconveniente. ¿No entiendes la complejidad de... ¿La complejidad de qué? ¿De usarme para recuperar a tu ex prometida? Emilia dio un paso más cerca. Sus ojos nunca abandonaron su rostro. De eso se trataba todo, ¿no? Vanessa ya no te quería, así que pensaste que si podías darle los celos suficientes, volvería corriendo. Y la pobre y estúpida Emilia sería la peona perfecta. La mandíbula de Miguel se tensó. Por un momento, ella pensó que él podría negarlo, que podría dar alguna explicación que diera sentido a la devastación que había causado. En cambio, se enderezó de hombros y la miró con fría eficiencia. Sí, la única palabra la golpeó como un golpe físico. Lo había esperado, sabía que era verdad, pero escucharlo confirmarlo con tanto desapego clínico hizo que sus rodillas se sintieran débiles. Sí, repitió, su voz ganando fuerza. Vanessa y yo tenemos una historia, Emilia. Lo que tuvimos fue complicado, adulto. No lo entenderías. ¿No lo entendería? La voz de Emilia era apenas controlada. No entendería que eres un cobarde que no pudo enfrentar el hecho de que la mujer que amabas ya no te quería. Así que en lugar de lidiar con ese rechazo como un hombre, decidiste manipular a una persona inocente para que creyera tus mentiras. Por el rabillo del ojo, Emilia notó movimiento en la sala de reuniones. Una figura alta se había levantado de la mesa, su atención claramente enfocada en su confrontación. Algo sobre su inmovilidad, la forma en que observaba sin interferir, hizo que su piel se erizara. «Mira, Emilia», dijo Miguel, ajeno al observador, «nunca quise que te lastimaras. Eres una chica dulce y merecías algo mejor que esto, pero... ¿Chica dulce?» La voz de Emilia era mortalmente tranquila ahora. «Chica dulce, soy una mujer, Miguel. Una mujer que construyó su carrera como curadora en una de las galerías más prestigiosas de Madrid. Una mujer que te apoyó en la Facultad de Derecho, que creyó en ti cuando dudabas de ti mismo, que te amó con todo lo que tenía». Se inclinó hacia adelante, colocando las palmas de las manos en su escritorio. «Y lo tiraste todo por la borda por una mujer que te rechazó 2 veces. Porque eso es lo que pasó, ¿verdad? Vanessa obtuvo lo que quería, la prueba de que todavía le pertenecías, y luego te descartó de nuevo». El rostro de Miguel se puso rojo. «No es... ella no... Oh, sí lo hizo». Emilia se enderezó alisando su blazer. «Hice mi tarea, Miguel. Vanessa Costa está comprometida con otra persona. Lo ha estado durante 2 semanas. Así que, felicidades. Destruiste nuestras 2 vidas por absolutamente nada». El silencio que siguió fue roto, solo por el sonido de la puerta de la sala de reuniones abriéndose. Emilia se giró para ver al hombre que los había estado observando emerger al pasillo. Era alto, probablemente alrededor de 1,90 m, con cabello oscuro y el tipo de presencia que infunde atención sin exigirla. Su traje era claramente hecho a medida, y cuando sus ojos se encontraron, Emilia sintió algo eléctrico pasar entre ellos. «Alejandro Bastos», dijo el extraño, extendiendo su mano a Emilia. Su voz era profunda, culta, con solo un toque de diversión. No pude evitar escucharlos. Tengo que decir, señora de la Cruz, ese fue el knockout más elocuente que he presenciado en años. Emilia sintió que sus mejillas se calentaban mientras le estrechaba la mano. Su agarre era firme, seguro, y él la miró por un momento más de lo necesario. «Señor Bastos», dijo Miguel, su voz tensa con reconocimiento y algo que podría haber sido miedo. No sabía que todavía estaba aquí. Evidentemente, la sonrisa de Alejandro era afilada como una navaja. «Aunque tengo que decir, Miguel, después de presenciar esta conversación, estoy empezando a entender por qué nuestras discusiones de negocios nunca parecen llegar a ninguna parte. Si así es como manejas tus relaciones personales, solo puedo imaginar cómo manejas las profesionales».
Emilia observó este intercambio con creciente interés. Claramente había una historia entre estos dos hombres, y nada de ella parecía ser agradable. «Si me disculpan», dijo Miguel con rigidez, «Emilia y yo estábamos teniendo una conversación privada». «Oh, por favor, no dejes que te interrumpa», dijo Alejandro suavemente. «Aunque creo que la señora de la Cruz se iba, ¿verdad?» Emilia asintió, de repente desesperada, por escapar de la sofocante tensión en la oficina. Mientras se daba la vuelta para irse, Alejandro le tocó el codo con delicadeza. «Señora de la Cruz, ¿le importa si la acompaño afuera? Hay algunas cosas que me gustaría discutir con usted». Mientras esperaban el ascensor, Emilia podía sentir los ojos de Miguel perforándola desde la ventana de su oficina. Pero por primera vez en días, no le importaba lo que Miguel de la Cruz pensara de nada. El viento de Madrid azotaba el cabello de Emilia mientras ella y Alejandro salían a la Gran Vía. El sol de la tarde proyectaba largas sombras entre los imponentes edificios y el aire otoñal llevaba el olor a café y hojas caídas. «Hay una cafetería a la vuelta de la esquina», dijo Alejandro, su mano flotando justo encima de la parte baja de su espalda sin realmente tocarla. «Me acompañaría a tomar un café. Tengo la sensación de que tenemos más que discutir que meras formalidades». Emilia estudió su rostro, buscando motivos ocultos. Después de Miguel, no estaba segura de poder volver a confiar en su juicio sobre los hombres. Pero algo en la expresión de Alejandro parecía genuino, no el encanto calculado que se le había escapado en su exesposo, sino algo más profundo. «Está bien», aceptó. «Pero debo advertirle, no estoy exactamente en el mejor estado de ánimo para una conversación educada». La risa de Alejandro era rica y genuina. «Después de lo que acabo de presenciar, creo que conversación educada es lo último en lo que cualquiera de nosotros está interesado». La cafetería era un espacio pequeño e íntimo, con paredes de ladrillo visto y el tipo de ambiente que fomenta los secretos. Alejandro la guió a una mesa en la esquina lejos de los demás clientes, y en minutos, 2 tazas de café humeantes aparecieron frente a ellos. «Entonces», dijo Emilia, envolviendo sus manos alrededor de su taza para calentarse, «¿qué quería discutir exactamente conmigo, señor Bastos?» «Alejandro, por favor». Se reclinó en su silla, estudiándola con una intensidad que hizo que su pulso se acelerara. «Y lo que quiero discutir es a Miguel de la Cruz». El estómago de Emilia se contrajo. Si está aquí para defenderlo, todo lo contrario. La voz de Alejandro era seda sobre acero. «Quiero destruirlo». La franqueza de su declaración hizo que Emilia parpadeara. «¿Perdón? Miguel de la Cruz me costó algo muy valioso una vez», continuó Alejandro, sus dedos tamborileando sobre la mesa. «Alguien muy valioso, y he estado esperando la oportunidad adecuada para devolverle el favor». Emilia dejó su taza de café en el suelo con manos temblorosas. «¿De qué está hablando?» Alejandro se quedó en silencio por un largo momento, sus ojos oscuros distantes con el recuerdo. Cuando volvió a hablar, su voz estaba cuidadosamente controlada. «Hace 5 años, estaba comprometido con una mujer llamada Victoria. Ella era todo para mí, hermosa, inteligente, apasionada por su trabajo con niños desfavorecidos. Nos íbamos a casar ese verano». Emilia sintió un escalofrío. «¿Qué pasó?» Miguel pasó. La mandíbula de Alejandro se tensó. Él era su abogado, ayudándola a crear una fundación benéfica. Yo viajaba a menudo por negocios, y Victoria pasaba largas horas trabajando con Miguel en el papeleo legal. Confiaba en ambos. «Dios mío», susurró Emilia. «Volví a casa temprano de un viaje de negocios para darle una sorpresa», continuó Alejandro. «Los encontré juntos en la que se suponía que era nuestra cama. Miguel me dijo que Victoria le había confesado que nunca me había amado de verdad, que solo estaba conmigo por mi dinero. Dijo que ella quería estar con alguien que pudiera igualarla intelectualmente, no solo financieramente». A Emilia le dolió el corazón por el dolor que podía haber grabado en las líneas de su rostro. «Lo siento mucho. Victoria se fue con él esa noche. 6 meses después, me enteré a través de amigos en común de que él había terminado con ella. Aparentemente, una vez que la emoción de la persecución terminó, ella no era lo suficientemente interesante para mantener su atención. ¿Dónde está ella ahora?». La sonrisa de Alejandro era amarga. «Trabajando como defensora pública en Barcelona, por lo que escuché por última vez. Sola. Intentó contactarme un par de veces después de que Miguel la descartara, pero se encogió de hombros. Hay algunas cosas que no se pueden perdonar».
Emilia miró su café, viendo su propio reflejo en el líquido oscuro. «Entonces quieres venganza». «Quería venganza», corrigió Alejandro. «Durante 5 años he estado planeando, esperando, buscando la manera perfecta de hacer que Miguel pague por lo que nos hizo a ambos. Y luego hoy, al verte tratar con él con tanta crueldad casual, me di cuenta de algo». «¿Qué?». Alejandro se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. «La venganza es un plato que se sirve frío, Emilia. Pero la justicia puede ser bastante reconfortante. No entiendo. Miguel de la Cruz cree que es intocable. Piensa que puede usar a las personas y descartarlas sin consecuencias porque nunca ha enfrentado ninguna repercusión real por sus acciones. Destruyó la vida de Victoria, destruyó la tuya, y seguirá haciéndolo hasta que alguien lo detenga». Emilia sintió algo peligroso revolviéndose en su pecho. «¿Y crees que puedes detenerlo?». «Sé que puedo detenerlo». La voz de Alejandro era tranquila, segura. «La pregunta es si quieres ayudarme a hacerlo». La respiración de Emilia se detuvo. «¿Qué estás proponiendo exactamente?». «Nada ilegal», dijo Alejandro rápidamente. «Nada que comprometa tu integridad o te ponga en peligro. Pero Miguel te lastimó, Emilia, pública y humillantemente. ¿No crees que es hora de que él entienda cómo se siente eso?». Emilia pensó en el vestido de novia colgado en su armario, en los depósitos de lugares que nunca usaría, en los amigos que la miraban con lástima cada vez que salía de su apartamento. «¿Qué tienes en mente?», dijo lentamente. La sonrisa de Alejandro fue lenta y peligrosa. La debilidad de Miguel siempre ha sido su ego. Necesita ser visto como exitoso, deseable, un ganador. ¿Qué pasaría si le quitáramos eso? ¿Cómo? Mostrándole a la sociedad de Madrid que la mujer que él tiró por la borda encontró algo infinitamente mejor. Alejandro extendió la mano por la mesa y la colocó sobre la de ella, haciéndolo ver mientras vives la vida que te mereces. El pulso de Emilia se aceleró con el contacto. «¿Estás hablando de usarme? ¿De nuevo?». «No». La voz de Alejandro era firme. «Estoy hablando de darte poder. Miguel te hizo sentir pequeña, insignificante, desechable. Te ofrezco la oportunidad de sentirte magnífica». Emilia lo miró fijamente, buscando engaño en su rostro, pero todo lo que vio fue intensidad, inteligencia y algo que podría haber sido genuina atracción. «¿Y qué obtienes tú de este acuerdo?». El pulgar de Alejandro trazó sobre sus nudillos, enviando electricidad por su brazo. La satisfacción de ver a Miguel de la Cruz darse cuenta de que tenía un diamante y lo tiró por un trozo de vidrio. Emilia retiró su mano, su mente acelerada. «Esto es una locura». «¿Lo es?», Alejandro desafió. «¿O es exactamente lo que necesitas ahora? ¿Una oportunidad de recuperar tu poder? ¿De mostrarle al mundo que Emilia Salas no es una víctima?». Emilia pensó en la fría indiferencia de Miguel, en la humillación de ser abandonada en la noche de bodas, en la forma en que la llamó chica dulce, como si fuera una niña a la que estaba dando palmaditas en la cabeza. «Si estuviera de acuerdo con esto», dijo lentamente, «¿qué implicaría?». La sonrisa de Alejandro fue triunfante. «Déjamelo a mí, Emilia. Solo confía en mí por unas semanas y te lo prometo. Miguel de la Cruz se arrepentirá del día en que decidió subestimarte». Mientras Emilia regresaba a su coche 20 minutos después, su mente estaba dando vueltas con posibilidades y advertencias por igual. No sabía si estaba tomando la mejor decisión de su vida o la peor, pero por primera vez desde su noche de bodas, sintió que tenía algo de control sobre su destino. Detrás de ella, no notó a Miguel observándola desde la ventana de su oficina, su rostro oscuro con una emoción que se parecía sospechosamente al miedo. Emilia estaba frente al espejo del baño, aplicándose lápiz labial con manos firmes a pesar de las mariposas que se agitaban en su estómago. El vestido rojo que Alejandro le había enviado caía perfectamente sobre su cuerpo, no demasiado revelador, pero imposible de ignorar. La nota que lo acompañaba era breve: «Confía en mí. A». Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Alejandro. «El coche estará allí en 10 minutos. Esta noche, Madrid verá quién es realmente Emilia Salas». Emilia respiró hondo, estudiando su reflejo. La mujer que la miraba era diferente de la que había sido abandonada 3 semanas antes. Esta mujer tenía fuego en los ojos y acero en la columna. La berlina negra que llegó era impecable, y el conductor le abrió la puerta con cortesía profesional. Mientras se deslizaban por el tráfico nocturno de Madrid,
hacia el Museo del Prado, Emilia se preguntó en qué se había metido. La cena de gala de otoño era el evento social más exclusivo de la ciudad, donde la élite de Madrid se reunía para ver y ser vista, mientras se escribían cheques sustanciales para causas dignas. Emilia había asistido antes, pero nunca como nada más que el agradable accesorio de Miguel. Esta noche sería diferente. Alejandro la esperaba en la entrada del museo, deslumbrantemente apuesto con su smoking a medida. Cuando la vio salir del coche, su expresión cambió a algo que hizo que su pulso se acelerara. «Estás», comenzó, y luego se detuvo, sacudiendo la cabeza con una sonrisa. «Estás como una mujer que pertenece en la cima del mundo». Emilia sintió que el calor subía a sus mejillas. «Gracias. Aunque tengo que admitir, no estoy del todo segura de lo que se supone que debo hacer esta noche». «Solo sé tú misma», dijo Alejandro, ofreciéndole su brazo. «El resto se encargará de sí mismo». Al entrar en el gran salón del museo, Emilia se sintió golpeada por el inmediato cambio de energía. Las conversaciones se detuvieron, las cabezas se giraron, y pudo sentir el peso de las miradas curiosas. Alejandro la guió a través de la multitud con una confianza fácil, presentándola a políticos, líderes de negocios y socialites. Emilia Salas, diría, una de las curadoras de arte más talentosas de Madrid. Su exposición sobre artistas femeninas contemporáneas rompió récords de asistencia el año pasado. A Emilia le impresionó lo mucho que él sabía sobre sus logros profesionales, cosas que Miguel nunca se molestó en mencionar o recordar. Cada presentación se sintió como un pequeño reclamo de su identidad. Estaban examinando un Monet cuando Miguel apareció. Emilia. Su voz era tensa, controlada. «Alejandro, qué sorpresa verlos aquí juntos». Emilia se giró lentamente, observando la apariencia de Miguel. Parecía cansado, se dio cuenta. Había sombras debajo de sus ojos y su postura usualmente perfecta parecía tensa. «Miguel», respondió con calma, «qué bueno verte. ¿Cómo está Vanessa?» La mandíbula de Miguel se tensó. «Nosotros no funcionó». «Lamento oír eso», dijo Emilia, y se sorprendió al descubrir que lo decía en serio. No porque quisiera a Miguel de vuelta, sino porque estaba descubriendo que era capaz de una compasión genuina, incluso por el hombre que la había lastimado. La mano de Alejandro se encontró con la parte baja de su espalda, un gesto de apoyo y posesividad que no pasó desapercibido para nadie que los observara. «Miguel», dijo Alejandro con fría cortesía, «confío en que tu práctica te mantiene ocupado». Algo brilló en los ojos de Miguel, preocupación, tal vez incluso miedo. «Lo suficientemente ocupado». «Estoy seguro de que sí», respondió Alejandro suavemente, aunque escuché que la cuenta de los Patterson decidió ir con consultoría M&A en su lugar. Un momento inoportuno eso. Emilia observó este intercambio con creciente conciencia. Había un juego en juego aquí, uno con reglas que ella aún no entendía del todo. «Si nos disculpan», continuó Alejandro, «Emilia y yo estábamos discutiendo la estrategia de adquisición del museo para el próximo año». Cosas fascinantes, de verdad, el tipo de discurso intelectual que hace que una noche sea verdaderamente memorable. La sutil indirecta sobre el desdén de Miguel por la inteligencia de Emilia no pasó desapercibida para nadie. El rostro de Miguel se puso rojo, pero antes de que pudiera responder, Alejandro estaba guiando a Emilia hacia la recepción del cava. «Eso fue», comenzó Emilia. «Solo el comienzo», murmuró Alejandro. «Mira a tu alrededor, Emilia. ¿Qué ves?» Emilia escaneó el salón con nuevos ojos. La gente los estaba observando, hablando de ellos. Captó fragmentos de conversación. ¿Quién es ella? ¿Dónde la encontró Alejandro? «Es hermosa. Escuché que es increíblemente talentosa». «Están hablando de nosotros», dijo. «Están hablando de ti», corrigió Alejandro. «Y mañana, toda la sociedad de Madrid sabrá que la mujer que Miguel de la Cruz descartó es la misma mujer de la que Alejandro Bastos no puede apartar la vista». Como si fuera convocado por sus palabras, se acercó un fotógrafo. «Señor Bastos, ¿le importaría a usted y a su acompañante si les tomara una foto para las columnas sociales?» Emilia sintió un momento de pánico. Una vez que esto estuviera en la prensa, no habría vuelta atrás. Alejandro sintió su vacilación y se inclinó lo suficiente como para que su aliento calentara su oído. «Tu elección, Emilia. Pero recuerda, no tienes nada de qué avergonzarte.
No eres tú quien debería esconderse. Emilia se enderezó de hombros y sonrió al fotógrafo. El flash los capturó parados cerca el uno del otro, la mano de Alejandro en su cintura, ambos luciendo seguros y completamente cómodos el uno con el otro. A medida que la noche avanzaba, Emilia se encontró relajándose en el papel. Alejandro era un compañero atento, involucrándola en conversaciones sobre arte y literatura, pidiendo sus opiniones y realmente escuchando sus respuestas. Era embriagador ser tratada como una igual intelectual, tener sus pensamientos valorados y respetados. Estaban en el balcón del museo, mirando el horizonte de Madrid, cuando Emilia finalmente hizo la pregunta que se había estado formando durante toda la noche. ¿Por qué yo, Alejandro, de verdad, pudiste haber elegido a cualquiera para esto, lo que sea esto? ¿Por qué me elegiste a mí? Alejandro se quedó en silencio por un largo momento, su perfil afilado contra las luces de la ciudad. Porque, dijo finalmente, cuando te vi confrontar a Miguel en su oficina, reconocí algo en ti que no había visto en nadie en mucho tiempo. ¿Qué? Se giró para mirarla por completo, sus ojos serios. Fuerza, fuerza real. No el tipo que viene de nunca haber sido lastimado, sino el tipo que viene de haber sido roto y elegir reconstruirse mejor que antes. La respiración de Emilia se detuvo. ¿Eso es lo que crees que estoy haciendo? ¿Reconstruyéndome? ¿No es así? Antes de que Emilia pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de texto. De Miguel. Necesitamos hablar, mañana. Hay cosas sobre Alejandro que no sabes. Emilia le mostró el mensaje a Alejandro. Su expresión se oscureció. ¿Te vas a reunir con él?, preguntó. Emilia miró el texto, luego de vuelta al rostro de Alejandro. Mañana tendría que decidir qué tan lejos estaba dispuesta a dejar que este juego llegara. Esta noche solo iba a disfrutar de la sensación de sentirse poderosa por primera vez en su vida adulta. Eso depende, dijo, de lo que tengas planeado para mañana. La sonrisa de Alejandro era misteriosa y ligeramente peligrosa. Mañana, Emilia Salas, le recordaremos a Madrid exactamente quién eres. Las manos de Emilia temblaban mientras abría la puerta de su apartamento. Los eventos de la noche se repetían en su mente como una película que no podía pausar. El vestido rojo que la había hecho sentir tan poderosa, ahora se sentía como un disfraz que estaba ansiosa por quitarse. Dentro de su apartamento silencioso, rodeada de los libros de arte y bocetos que representaban su vida real, Emilia intentó procesar lo que le estaba pasando. La mujer que había entrado en esa gala se sentía como una extraña, confiada, magnética, peligrosa. ¿Era esa quien era realmente o simplemente estaba interpretando otro papel para otro hombre? Su teléfono sonó, asustándola de sus pensamientos. El nombre de Alejandro apareció en la pantalla. ¿Te desperté? Su voz era cálida, preocupada. No, solo estaba pensando. ¿Sobre esta noche? Emilia se hundió en su sofá, abrazando un cojín en su regazo. Sobre todo. Alejandro, lo que estamos haciendo, ¿es real? Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Qué quieres decir? La forma en que me miraste esta noche, las cosas que dijiste, ¿estás actuando? ¿Es todo solo parte de tu plan para lastimar a Miguel? Otra pausa, más larga esta vez. Emilia, tengo que ser honesto contigo sobre algo. El estómago de Emilia se contrajo. ¿Qué? Cuando me acerqué a ti por primera vez fuera de la oficina de Miguel, sí, fue porque vi una oportunidad de venganza. No te voy a mentir al respecto. Emilia cerró los ojos, sintiendo el familiar aguijón de la traición comenzando a formarse. Pero, continuó Alejandro, su voz más suave, lo que pasó esta noche, la forma en que me sentí al verte cobrar vida, al verte recuperar tu poder. Emilia, eso no fue una actuación. ¿Cómo puedo saber eso? ¿Cómo puedo saber que no eres solo un manipulador mejor que Miguel? No puedes, dijo Alejandro simplemente. Tendrás que confiar en tus instintos. Los mismos instintos que te dijeron que algo andaba mal con Miguel mucho antes de que te lo admitieras a ti misma. Emilia pensó en eso, en las pequeñas señales de advertencia que había ignorado, en los presentimientos que había descartado como paranoia. Hay algo más, dijo Alejandro. El mensaje de texto de Miguel esta noche no fue aleatorio. Hice algunas indagaciones después de nuestro primer encuentro, y hay cosas sobre sus prácticas comerciales, cosas que podrían destruir su carrera si salieran a la luz. ¿Qué tipo de cosas? Conflictos de interés, principalmente.
Ha estado representando a partes en competencia en varios casos, canalizando información entre ellas para beneficio personal. No es técnicamente ilegal, pero ciertamente es poco ético. El Colegio de Abogados de España estaría muy interesado en esa información. Emilia sintió un escalofrío. ¿Estás amenazando con exponerlo? Estoy diciendo que podría, pero no lo he hecho. Y si lo haré o no depende completamente de lo que suceda a continuación. ¿Te refieres a si continuaré esta relación contigo? Me refiero a si Miguel continuará intentando interferir en tu vida. Emilia se quedó en silencio, procesando esta información. Fuera de su ventana, Madrid brillaba en la oscuridad. Millones de personas viviendo sus vidas, ajenas al drama que se desarrollaba en su pequeño apartamento. Alejandro, dijo finalmente, si te pidiera que detuvieras esto, todo esto, y simplemente te fueras, ¿lo harías? La pregunta flotó en el aire entre ellos durante lo que pareció una eternidad. Si eso es lo que realmente quisieras, dijo al fin, sí, me iría. Incluso si eso significara que Miguel no enfrentaría consecuencias por lo que nos hizo. Incluso así, porque Emilia, en algún lugar de los últimos días, esto dejó de ser sobre Miguel para mí, se volvió sobre ti. Emilia sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Ya no sé en qué creer. Entonces no creas en nada, dijo Alejandro suavemente. Solo siente. ¿Qué te dice tu corazón? Emilia pensó en la forma en que Alejandro la miró esta noche. El orgullo en su voz cuando la presentó a personas importantes. La forma en que escuchó, realmente escuchó, cuando ella habló sobre su trabajo. Mi corazón me dice que me estoy enamorando de alguien en quien quizás no pueda confiar. La inhalación de Alejandro fue audible. ¿Y qué te dice tu cabeza? Que tal vez la confianza no es algo con lo que empiezas, tal vez es algo que construyes. Emilia, dijo Alejandro, su voz ronca por la emoción, quiero construir algo real contigo, no basado en la venganza o la manipulación, sino en la mujer que he llegado a conocer en estos últimos días, la mujer brillante, fuerte y hermosa, que se merece mucho más de lo que jamás se ha permitido aceptar. Emilia se limpió los ojos, sorprendida por las lágrimas que encontró allí. Tengo miedo, Alejandro. Yo también. ¿Tú? ¿Miedo de qué? De lastimarte. De ser el segundo hombre en 6 meses en romperte el corazón. De enamorarme de alguien que puede decidir que no valgo el riesgo. La palabra amor flotó en el aire entre ellos, inexplorada pero innegable. «Te estás enamorando de mí», susurró Emilia. «Creo que empecé a enamorarme en el momento en que te vi desmantelar a Miguel con nada más que verdad y dignidad. Y creo que terminé de enamorarme esta noche cuando te vi darte cuenta de lo magnífica que eres». El teléfono de Emilia vibró con otro mensaje de texto de Miguel. «Emilia, por favor, Alejandro Bastos es peligroso. Reúnete conmigo mañana, te lo explicaré todo». Emilia le mostró el mensaje a Alejandro cuando llegó a su apartamento 20 minutos después con café y pasteles de su panadería favorita, detalles que de alguna manera él sabía, a pesar de su breve convivencia. «¿Te vas a reunir con él?», preguntó Alejandro, sentándose a su lado en el sofá. «Creo que tengo que ir», dijo Emilia. «Necesito escuchar lo que tiene que decir. Necesito tomar mi propia decisión sobre qué es verdad y qué no lo es». Alejandro asintió, aunque ella podía ver la tensión en su mandíbula. «Lo entiendo, pero Emilia, sea lo que sea que te diga, recuerda esto. Miguel ha demostrado que está dispuesto a mentir para conseguir lo que quiere. He sido honesto contigo sobre mis motivos desde el principio». «¿Lo has sido?», desafió Emilia. «Porque estoy empezando a preguntarme si hay cosas sobre tu pasado, sobre tus negocios que no sé». Alejandro se quedó en silencio por un largo momento. «Hay cosas sobre mi pasado que no son bonitas, Emilia. He hecho enemigos. He destruido a personas que intentaron destruirme primero, pero nunca le he mentido a alguien que me importa». «¿Y te importo yo?». Alejandro le sostuvo el rostro entre las manos, sus pulgares rozando sus pómulos. «Emilia Salas, me importas más que nada en 5 años, y eso me aterroriza». Cuando él la besó, fue suave y desesperado, y lleno de promesas que ninguno de los dos estaba listo para hacer. Emilia se derritió en él, olvidándose por un momento de Miguel y la venganza y todas las razones complicadas por las que se habían encontrado. Cuando se separaron, Alejandro apoyó su frente en la de ella. «Lo que sea que Miguel te diga mañana», dijo con calma,
Prométeme que me darás la oportunidad de explicarte antes de tomar cualquier decisión. Emilia asintió, aunque no estaba segura de si estaba haciendo una promesa que podría cumplir. Cuando Alejandro se fue de su apartamento, Emilia se dio cuenta de que estaba en una encrucijada que determinaría no solo su futuro inmediato, sino la mujer en la que se convertiría. Mañana, descubriría si el hombre del que se estaba enamorando era su salvación o simplemente una versión más sofisticada de su destrucción. La cafetería en la Mill Avenida de la Faria Lima estaba casi vacía a las 10 de la mañana, la calma posterior a la hora punta dejando a Emilia y Miguel con relativa privacidad. Emilia eligió una mesa cerca de la ventana, queriendo la comodidad de las rutas de escape y los testigos para esta conversación. Miguel se veía peor que en la gala. Su apariencia, usualmente impecable, estaba ligeramente desordenada, su corbata torcida, y había líneas de estrés alrededor de sus ojos que no estaban allí durante su boda. «Gracias por venir», dijo, deslizándose en el asiento frente a ella. «No estaba seguro de que lo harías». «Casi no vengo», respondió Emilia con honestidad. «¿Qué es tan importante que necesitabas advertirme sobre Alejandro?» Miguel se pasó las manos por el cabello, un gesto de frustración que ella recordaba bien. «Emilia, sé que tienes todas las razones para odiarme, y sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero tienes que escucharme sobre esto». «Estoy escuchando. Alejandro Bastos no es quien crees que es». Emilia juntó las manos sobre la mesa, manteniendo su expresión neutral. «¿Y quién creo que es? ¿Crees que es una especie de caballero andante que apareció para rescatarte de la cosa terrible que hice?» Miguel se inclinó hacia adelante con urgencia. «Pero Emilia, él no estaba por casualidad en mi oficina ese día. Orquestó toda esa reunión para poder presenciar nuestra confrontación. ¿De qué estás hablando? ¿La reunión de negocios que lo trajo a mi oficina? Era falsa. Alejandro llamó a mi asistente. Afirmó que estaba interesado en contratar a nuestra firma para una gran adquisición de bienes raíces. Pero cuando se presentó, no tenía la intención de discutir negocios. Estaba allí para esperarte». Emilia sintió un escalofrío, pero mantuvo su voz firme. «¿Cómo sabes eso?» «Porque lo descubrí después de que te fuiste. Le pedí a mi asistente que sacara la grabación de su llamada inicial. Emilia, él preguntó específicamente sobre mi horario, sobre si tenía algún compromiso personal que pudiera interrumpir nuestra reunión. Sabía que venías». La mente de Emilia se aceleró. Alejandro había admitido ver una oportunidad de venganza, pero no había mencionado planear su reunión. «Hay más», continuó Miguel. «Hice algunas investigaciones sobre Alejandro Bastos después de esa noche. Emilia, ¿sabes lo que le pasó a Marcos Valiente?» «¿Y? No. ¿Quién es ese?» «Un desarrollador que intentó engañar a Alejandro en un trato de bienes raíces hace 3 años. Marcos pensó que estaba siendo inteligente, usando algunas tácticas legales cuestionables para sacar a Alejandro de la adquisición de una propiedad». Emilia recordó que Alejandro había mencionado algo al respecto. Alejandro dijo que Marcos intentó estafarlo. Marcos lo perdió todo, Emilia. Su negocio, su casa, su familia. Alejandro no solo lo venció en la corte, sino que destruyó sistemáticamente cada aspecto de la vida de Marcos. El hombre se declaró en bancarrota y tuvo un colapso nervioso. La última vez que supe estaba trabajando como guardia de seguridad en Sevilla. El café de Emilia de repente sabía amargo. «Eso no significa... Hay un patrón», interrumpió Miguel. «Silvia Medeiros, una periodista que escribió un artículo desfavorable sobre uno de los desarrollos de Alejandro. No pudo conseguir un trabajo en ninguna publicación importante durante 2 años después de que se publicó ese artículo. David Santos, un concejal que se opuso a una de las solicitudes de zonificación de Alejandro. De repente, cada negocio que tocaba se desmoronaba, cada licencia que necesitaba se retrasaba indefinidamente». Emilia miró a Miguel, buscando en su rostro signos de engaño. «¿Por qué me dices esto?» «Porque a pesar de todo lo que pasó entre nosotros, no quiero verte lastimada. Y Emilia, Alejandro Bastos lastima a la gente. No con violencia, no con nada que puedas probar en la corte, pero destruye vidas con la misma eficiencia que la mayoría de la gente usa para hacer sus impuestos». El teléfono de Emilia vibró. Un mensaje de texto de Alejandro. «¿Cómo va la reunión? Recuerda, considera la fuente». Emilia le mostró el mensaje a Miguel y su rostro se puso pálido. «Nos está observando», susurró Miguel. «Emilia,
¿Cómo supo que te reunías conmigo hoy? La sangre de Emilia se congeló cuando se dio cuenta de que nunca le había dicho a Alejandro la hora o el lugar específicos de su reunión con Miguel. Yo no lo sé. Revisa tu bolso, dijo Miguel con urgencia. Revisa tu teléfono, tu coche, cualquier cosa a la que haya podido tener acceso. Emilia sacó su teléfono examinándolo de cerca. Todo parecía normal, pero cuando buscó más profundamente en su bolso, sus dedos encontraron algo que no debería estar allí. Un pequeño dispositivo desconocido, no más grande que una moneda de €1. Dios mío, jadeó, sacando lo que era claramente un dispositivo de rastreo. El rostro de Miguel era sombrío. Emilia, tienes que entender algo. Alejandro Bastos no solo quiere venganza de mí, quiere poseerte por completo. Y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que eso suceda. Emilia miró el dispositivo en su palma, su mente dando vueltas. Pero me dijo que se estaba enamorando de mí. Dijo lo que necesitabas oír, dijo Miguel suavemente. Emilia, sé que soy la última persona que debería estar hablando contigo sobre manipulación y mentiras, pero por favor, tienes que ver esto por lo que es. Emilia pensó en la confesión de Alejandro la noche anterior, en la vulnerabilidad en su voz cuando habló de enamorarse de ella. Todo había sido calculado. ¿Otra parte de su elaborado plan? Hay algo más, dijo Miguel en voz baja, sobre mis problemas de negocios, los clientes que han estado cancelando, los tratos que se han desmoronado. Todo comenzó justo después de que me encontré con Alejandro. Emilia ha estado destruyendo mi práctica poco a poco y creo que ha estado usando nuestra relación como justificación. Emilia sintió náuseas. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que le ha estado diciendo a la gente que cualquiera que trabaje conmigo está apoyando a alguien que abusa de las mujeres. Ha estado difundiendo rumores sobre nuestra boda, sobre cómo te traté. Nada de eso es técnicamente difamación, porque nunca ha mencionado detalles, pero las implicaciones. Emilia miró por la ventana a la calle concurrida, observando a la gente vivir sus vidas normales, mientras su mundo se movía bajo sus pies una vez más. Miguel, dijo lentamente, necesito que seas completamente honesto conmigo sobre algo. Lo que sea. ¿Me amaste? ¿Al menos un poco? El rostro de Miguel se desmoronó. Emilia, me convencí a mí mismo de que no, porque era más fácil que admitir lo que estaba tirando por la borda. Pero sí, te amé. No de la manera que te merecías, no lo suficiente como para superar mi obsesión por Vanessa, pero sí, te amé. Emilia asintió, sorprendida por lo poco que esa admisión la afectaba ahora. Gracias por ser honesto. ¿Qué vas a hacer? Emilia miró el dispositivo de rastreo en su palma. Voy a obtener algunas respuestas. Cuando se levantó para irse, Miguel le tomó la mano. Emilia, ten cuidado. Alejandro Bastos siempre gana sus juegos porque está dispuesto a ir más lejos de lo que nadie espera. No dejes que te conviertas en daño colateral en cualquier guerra que esté librando. Emilia soltó su mano libremente. Dejé de ser daño colateral el día que decidí dejar de ser una víctima, Miguel, pero gracias por la advertencia. Mientras Emilia regresaba a su coche, su teléfono sonó. El nombre de Alejandro apareció en la pantalla. Por primera vez desde que lo conoció, Emilia envió la llamada al buzón de voz. Tenía preguntas que necesitaban respuestas, y las iba a obtener si Alejandro Bastos estaba listo para darlas o no. Emilia estaba parada afuera del edificio de oficinas de Alejandro, el dispositivo de rastreo pesado en su palma como una piedra que estaba a punto de lanzar. La torre de 40 pisos de acero y vidrio se extendía hacia el cielo de Madrid, con el tipo de confianza agresiva que ahora se sentía siniestra en lugar de impresionante. Había pasado todo el viaje desde la cafetería, lidiando con la duda y la ira por igual. Cada conversación que había tenido con Alejandro se repetía en su mente con un nuevo y más oscuro contexto. Su interés en su carrera artística era genuino o una investigación para su manipulación. Sus suaves toques eran un deseo real o una seducción calculada. El viaje en ascensor al piso de la azotea se sintió interminable. La asistente ejecutiva de Alejandro, una mujer sofisticada de unos 40 años, levantó la vista sorprendida cuando Emilia apareció. «Señora de la Cruz, el señor Bastos no la esperaba hoy. Está en una reunión con...» «Me verá», dijo Emilia con tranquila autoridad. «Confía en mí». Emilia empujó las pesadas puertas de roble de la oficina de Alejandro sin llamar.
Él estaba sentado detrás de un escritorio enorme, hablando por teléfono en lo que sonaba a japonés. Cuando la vio, su rostro se iluminó con genuino placer, una expresión que hizo que su corazón se apretara de confusión. Levantó un dedo indicando que necesitaba un momento para terminar su llamada, pero Emilia negó con la cabeza. «Cuelga», dijo. Algo en su tono hizo que Alejandro se detuviera. Habló rápidamente por teléfono en japonés, luego lo dejó, su atención completamente enfocada en ella. «Emilia, qué sorpresa. Pensé que te reunías con Miguel esta mañana». Así fue. Emilia caminó hacia su escritorio, colocando el dispositivo de rastreo en el centro de su almohadilla de cuero. ¿Le gustaría explicar esto? Alejandro miró el dispositivo y por solo un momento, Emilia vio algo pasar por su rostro. No sorpresa, sino resignación. Cuando la miró, su expresión era cuidadosamente neutral. «¿Dónde encontraste eso?» «En mi bolso. El bolso al que tuviste acceso anoche cuando viniste a mi apartamento». Alejandro se levantó lentamente, moviéndose alrededor del escritorio hacia ella. Emilia dio un paso atrás, manteniendo la distancia entre ellos. «Emilia, ¿puedo explicarte?» «¿Puedes? ¿Puedes explicar por qué has estado rastreando mis movimientos? ¿Puedes explicar por qué sabías exactamente cuándo y dónde encontrarme en la oficina de Miguel? ¿Puedes explicar por qué has estado destruyendo sistemáticamente sus negocios mientras finges que te importan mis sentimientos?» Alejandro dejó de moverse, sus manos visibles y no amenazantes. «Sí, puedo explicar todo eso». «Entonces empieza a explicar». Alejandro gesticuló hacia el área de asientos de su oficina, 2 sillas de cuero a cada lado de una mesa de centro, junto a ventanas de piso a techo, con vistas al Parque del Retiro. «Por favor, siéntate». «Me quedaré de pie, gracias». Alejandro asintió, permaneciendo de pie también. «Tienes razón en todo, Emilia. De hecho, orquesté nuestro primer encuentro. He estado rastreándote. Y sí, he estado trabajando para destruir la carrera de Miguel». Emilia esperaba negaciones, justificaciones, intentos de minimizar sus acciones. Su completa honestidad la tomó por sorpresa. «¿Por qué?», preguntó. «Porque hace 5 años, Miguel de la Cruz destruyó a la única persona que amé antes que a ti». La respiración de Emilia se detuvo ante el «antes que a ti», pero siguió adelante. «Me contaste sobre Victoria, pero no me contaste sobre los demás. Marcos Valiente, Silvia Medeiros, David Santos. ¿Cuántas vidas has destruido, Alejandro?» La mandíbula de Alejandro se tensó. «Cada persona en esa lista eligió entrar en guerra conmigo, Emilia. No empiezo peleas, pero las termino. ¿Qué hay de mí? ¿Elegí entrar en guerra contigo?» «No». La voz de Alejandro era tranquila. «Eres la primera persona inocente que he involucrado en mis batallas, y no estoy orgulloso de eso». Emilia se movió hacia las ventanas mirando el parque. Desde esta altura, el agua se veía engañosamente tranquila, pero ella sabía que debajo de la superficie, las corrientes siempre se movían, siempre cambiaban de dirección. «Miguel me dijo que has estado difundiendo rumores sobre él, usando nuestra boda como justificación para destruir su práctica». «Miguel te dijo la verdad», admitió Alejandro. «He tenido mucho cuidado de nunca decir algo falso, pero he permitido que la gente saque sus propias conclusiones sobre un hombre que abandonó a su esposa en su noche de bodas». Emilia se giró para mirarlo. «¿Y el dispositivo de rastreo?» Alejandro se quedó en silencio por un largo momento. «Necesitaba saber que estabas a salvo». «¿A salvo de qué?» «De mí». Emilia lo miró fijamente. «¿Qué significa eso?» Alejandro se movió a su escritorio sacando una carpeta gruesa. «Emilia, hay cosas sobre mi pasado que no sabes, cosas que pueden hacerte querer correr lo más lejos posible de mí. Dime». Alejandro abrió la carpeta, revelando fotografías, recortes de periódicos, documentos legales. «Mi padre construyó la fortuna de nuestra familia a través de algunos medios muy cuestionables. Cuando me hice cargo del negocio a los 25 años, heredé no solo su empresa, sino también a sus enemigos». Emilia se acercó al escritorio, mirando los documentos. Vio fotos de Alejandro en varias edades, siempre impecablemente vestido, siempre rodeado de personas de aspecto poderoso, pero había algo en sus ojos, incluso en las fotos más antiguas, que hablaba de una dureza prematura. Hace 3 años, un hombre llamado Cayetano Valencia decidió que la mejor manera de lastimarme era atacar a alguien que me importaba. La voz de Alejandro era firme, pero Emilia podía oír el dolor subyacente.
hizo que mi asistente Von Rebeca fuera secuestrada y retenida durante 72 horas antes de que pudiera encontrarla. La sangre de Emilia se congeló. Dios mío, ella está viva, pero nunca será la misma. Y la culpa fue mía, porque no la protegí lo suficientemente bien. Emilia levantó la vista de la carpeta para encontrarse con los ojos oscuros de Alejandro fijos en su rostro. Comencé a rastrearte porque me estaba enamorando de ti, Emilia. Y la historia me ha demostrado que las personas que amo se convierten en objetivos. Necesitaba saber dónde estabas. Necesitaba saber que estabas a salvo, porque la idea de que alguien te lastimara de la manera en que Rebeca fue lastimada. Su voz se apagó. Emilia sintió que su ira comenzaba a transformarse en algo más complicado. ¿Por qué no me dijiste esto desde el principio? Porque fui egoísta, dijo Alejandro simplemente. Quería estar contigo. Quería ver si podíamos construir algo real juntos. Pero sabía que si entendías los riesgos de estar involucrada conmigo, harías la elección inteligente y te irías. Emilia cerró la carpeta, su mente dando vueltas. ¿Y Miguel? ¿Qué pasa con él ahora? Eso depende de ti. ¿De mí? Alejandro se acercó, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver el agotamiento en sus ojos, el peso que llevaba. Emilia, me he enamorado de una mujer que eligió la justicia en lugar de la venganza, que eligió la dignidad en lugar de la destrucción. Si me dices que detenga lo que estoy haciendo con Miguel, me detendré. Incluso si él te lastimó también, incluso así. Alejandro extendió su mano lentamente, dándole tiempo para alejarse, y le tocó la cara suavemente, porque en algún lugar de los últimos días te volviste más importante para mí que cualquier venganza. Emilia se inclinó hacia su toque a pesar de sí misma. ¿Cómo sé que esta no es solo otra manipulación? No lo sabes, dijo Alejandro honestamente. Tienes que decidir si confías en mí o no. Pero Emilia, si me das una oportunidad, pasaré todos los días demostrándote que mis sentimientos son reales. Emilia pensó en las advertencias de Miguel, en el dispositivo de rastreo, en la destrucción sistemática de la carrera de su exesposo. Luego pensó en la forma en que Alejandro la miraba, cuando pensaba que ella no estaba mirando, el orgullo en su voz cuando hablaba sobre su trabajo, la vulnerabilidad que había visto en él la noche anterior. Alejandro, dijo lentamente, si vamos a intentar construir algo real, tiene que basarse en una honestidad completa. No más dispositivos de rastreo, no más reuniones orquestadas, no más juegos. De acuerdo. Y no más venganza contra Miguel. Lo que está hecho, pero no voy a ser parte de destruirlo aún más. Alejandro asintió. Haré algunas llamadas esta tarde. La presión sobre sus negocios desaparecerá. Emilia buscó en su rostro signos de engaño, pero solo encontró sinceridad y esperanza. Una cosa más, dijo. Si voy a estar en peligro por tu pasado, necesito saberlo todo. No más protegerme manteniéndome en la oscuridad. Emilia, ¿estás diciendo...? Estoy diciendo que quiero intentarlo, Alejandro, pero en términos honestos esta vez. Cuando Alejandro la besó, fue diferente de sus besos anteriores, más profundo, más desesperado, lleno de alivio y emoción genuina. Emilia le devolvió el beso, tomando su decisión de confiar no solo en sus palabras, sino en el hombre en el que esperaba que él pudiera convertirse para ella. Fuera de las ventanas, Madrid se extendía debajo de ellos, una ciudad llena de segundas oportunidades y nuevos comienzos. Por primera vez desde su noche de bodas, Emilia sintió que su futuro era verdaderamente suyo para elegir. 2 semanas después de la confrontación de Emilia con Alejandro, se encontró en su galería después de horas, preparándose para su primera gran exposición como la recién nombrada curadora jefe. La promoción había llegado esa misma mañana, una posición que había ganado a través de años de arduo trabajo, pero que se sentía especialmente significativa ahora que estaba construyendo una vida en sus propios términos. Alejandro había sido fiel a su palabra. A los pocos días de su conversación en su oficina, los misteriosos problemas que habían estado plagando la práctica legal de Miguel simplemente desaparecieron. Los clientes dejaron de cancelar, los tratos pendientes avanzaron y los rumores que habían estado circulando en silencio se extinguieron. Emilia no había hablado con Miguel desde el encuentro en la cafetería, pero Lucía había mencionado haberlo visto en una conferencia legal, luciendo más saludable y relajado que en meses. Toc toc. Emilia se dio la vuelta para encontrar a Alejandro en la puerta de la galería,
sosteniendo 2 tazas de café y luciendo el tipo de sonrisa que aún hacía que su pulso se acelerara. «¿Cómo fue la reunión de la junta?», preguntó, colocando el café en su escritorio y tirando de ella hacia sus brazos. «Me ofrecieron el puesto», dijo Emilia, incapaz de contener la emoción en su voz. «Curadora jefe, a partir del próximo mes». Alejandro la hizo girar, ambos riendo. «Felicidades. Aunque tengo que decir, no estoy sorprendido. ¿Viste las primeras reseñas de la inauguración de mañana?». Emilia abrió el blog del crítico de arte en su computadora. La crítica era brillante, elogiando no solo la exposición en sí, sino la visión curatorial de Emilia y la forma en que había contextualizado los problemas sociales contemporáneos a través de técnicas artísticas clásicas. «No puedo creer que esto esté sucediendo», dijo Emilia, reclinándose contra el pecho de Alejandro mientras leían la crítica juntos. «Créelo», murmuró Alejandro contra su oído. «Trabajaste para esto toda tu carrera». Emilia se giró en sus brazos, estudiando su rostro. Las últimas 2 semanas habían sido una revelación. Observar a Alejandro sin la carga de los secretos y la manipulación le había mostrado a un hombre que era inteligente, atento y sorprendentemente vulnerable. Él la había presentado a su hermana y a sus pocos amigos cercanos, compartido historias de su infancia, e incluso la había llevado a visitar a Rebeca, su ex asistente que se estaba recuperando lentamente de su trauma. «Alejandro», dijo Emilia, «hay algo que necesito decirte». Su expresión se volvió seria. «¿Qué es?». «He estado pensando en lo que dijo Miguel, en tu patrón de destruir a las personas que te traicionan». Alejandro se tensó ligeramente. Y me di cuenta de que lo que me asustaba no era que fueras capaz de destruir a alguien. Lo que me asustaba era que no supieras cuándo parar». Alejandro se quedó en silencio, considerando sus palabras. «No entiendo». Emilia tomó sus manos entre las suyas. «Te he observado en estas últimas 2 semanas. He visto cómo tratas a las personas que te importan. He visto cómo honraste tu promesa conmigo sobre Miguel. No eres un hombre cruel, Alejandro, pero eres un hombre que se ha protegido a sí mismo durante tanto tiempo que has olvidado cómo dejar que la gente se acerque lo suficiente como para protegerte». «Emilia, déjame terminar», dijo suavemente. «Te amo. Amo tu inteligencia, tu intensidad, tu compromiso absoluto con las personas que eliges que te importen, pero también necesito que me prometas algo, lo que sea. Prométeme que si alguien nos amenaza, me hablarás antes de actuar. Prométeme que me dejarás ayudarte a encontrar soluciones que no impliquen destruir vidas». Alejandro estudió su rostro durante un largo momento. «¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Me estás pidiendo que arriesgue tu seguridad en la posibilidad de que pueda haber una resolución pacífica a conflictos que podrían volverse mortales. Te estoy pidiendo que confíes en que 2 personas trabajando juntas pueden encontrar mejores soluciones que una persona actuando sola por miedo y rabia». Alejandro se quedó en silencio durante tanto tiempo que Emilia comenzó a preocuparse de haber presionado demasiado. Luego asintió lentamente. «Lo prometo», dijo, «no más decisiones unilaterales sobre nuestra seguridad. Enfrentamos lo que venga juntos». Emilia sintió que un peso que no se había dado cuenta de que estaba cargando se le quitaba de los hombros. «Gracias. Sin embargo, hay una cosa que necesito decirte», dijo Alejandro, su expresión volviéndose seria de nuevo. El estómago de Emilia se contrajo. «¿Qué?». «Cayetano Valencia fue liberado de prisión ayer». Emilia sintió que la sangre se le iba del rostro. «¿El hombre que hizo secuestrar a Rebeca?». «Sí». Su abogado logró anular su condena por un tecnicismo. «Emilia, necesito que entiendas. Este hombre no dudará en usarte para llegar a mí». Emilia respiró hondo, luchando contra el pánico que amenazaba con abrumarla. «Está bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?». Alejandro se vio sorprendido. «Emilia, esta no es tu pelea». «Sí, lo es», dijo Emilia con firmeza. «Estoy eligiendo estar contigo, lo que significa que estoy eligiendo enfrentar lo que venga con esa decisión. Estamos en esto juntos, ¿recuerdas?». La expresión de Alejandro se suavizó. «¿Estás segura? Porque una vez que estás completamente en mi mundo, no hay vuelta atrás a ser una ciudadana privada que puede alejarse de todo esto». Emilia pensó en la mujer que había sido hace 6 meses, ingenua, confiada, contenta con vivir a la sombra de Miguel. Luego pensó en la mujer en la que se estaba convirtiendo,
fuerte, independiente, capaz de tomar sus propias decisiones y vivir con las consecuencias. Estoy segura, dijo, pero lo hacemos de manera inteligente y lo hacemos de manera legal. Alejandro asintió. Haré algunas llamadas mañana. Aumentaré la seguridad, traeré algunos consultores. Estaremos preparados. Bien, dijo Emilia. Ahora podemos concentrarnos en el hecho de que acabo de conseguir la mayor promoción de mi carrera y estoy locamente enamorada de un hombre complicado, brillante y ligeramente peligroso. La sonrisa de Alejandro era puro calor. Creo que podemos hacer eso. Al salir de la galería juntos, Emilia sintió una sensación de plenitud que nunca antes había experimentado. No era ingenua sobre los desafíos que enfrentarían. Amar a Alejandro Bastos nunca sería simple ni del todo seguro, pero por primera vez en su vida estaba construyendo algo basado en la elección en lugar de la circunstancia, en la honestidad en lugar de la ilusión. La Emilia Salas, que había sido abandonada en la noche de bodas, nunca habría creído que podría terminar aquí, profesionalmente exitosa, personalmente realizada y lo suficientemente fuerte como para enfrentar cualquier amenaza que el futuro pudiera deparar. Pero de nuevo esa Emilia Salas ya no existía. Ya no. En su lugar había una mujer que había aprendido que a veces las cosas más hermosas de la vida crecían de las ruinas de sus peores momentos, y que el amor real no se trataba de encontrar a alguien que la completara, se trataba de encontrar a alguien por quien valiera la pena convertirse en su mejor versión. Mañana traería nuevos desafíos, pero esta noche Emilia Salas estaba exactamente donde pertenecía. Emilia se despertó con el sonido de su teléfono sonando persistentemente en la mesita de noche. La luz pálida de la mañana se filtraba por las cortinas del dormitorio en el ático de Alejandro y podía oír los sonidos distantes de Madrid despertándose 40 pisos más abajo. Alejandro se movió a su lado, su brazo apretándose alrededor de su cintura. «Ignóralo», murmuró adormilado, pero el teléfono siguió sonando. Emilia, a regañadientes, se soltó de su abrazo y tomó el aparato. El nombre de Rebeca apareció en la pantalla. «¿Rebeca?», respondió Emilia de repente, completamente despierta. La exasistente de Alejandro se había convertido en una amiga en las últimas semanas y nunca llamaría tan temprano a menos que algo anduviera mal. «Emilia, gracias a Dios». La voz de Rebeca estaba tensa por el miedo. «¿Está Alejandro allí? He estado tratando de comunicarme con él». Emilia despertó a Alejandro rápidamente. «Es Rebeca, algo anda mal». Alejandro se puso inmediatamente alerta, tomando el teléfono. «Rebeca, ¿qué pasó?». Emilia solo podía escuchar un lado de la conversación, pero el rostro de Alejandro se volvió cada vez más sombrío mientras Rebeca hablaba. «¿Cuándo?», preguntó. «¿Estás a salvo ahora? Ok, quédate allí. No vayas a casa, no vayas a trabajar. Emilia y yo estaremos allí en 20 minutos». Colgó y ya se estaba moviendo hacia su armario. «¿Qué está pasando, Sue?», preguntó Emilia, poniéndose la bata de seda que Alejandro guardaba para ella. «Cayetano Valencia le envió flores a Rebeca ayer, rosas blancas, 2 docenas, con una nota que decía, pensando en ti. Ella las tiró y no pensó mucho en eso hasta esta mañana». «¿Qué pasó esta mañana?». Alejandro salió del armario completamente vestido, sus movimientos eficientes y controlados. Encontró las mismas flores en el parabrisas de su coche cuando salió a correr por la mañana. «Emilia, Cayetano sabe dónde vive Rebeca, dónde trabaja, cuáles son sus rutinas». Emilia sintió que el hielo se le formaba en el estómago. «La está observando. Nos está observando a todos», corrigió Alejandro. «Esto es un mensaje. Me está diciendo que puede llegar a cualquiera que me importe, en cualquier momento que quiera». Emilia se vistió rápidamente con la ropa que guardaba en el apartamento de Alejandro. «¿Qué hacemos?». «Llevaré a Rebeca a una casa segura hoy. Después de eso…». La mandíbula de Alejandro estaba tensa por la ira apenas contenida. «Después de eso, usaré algunos favores y me aseguraré de que Cayetano Valencia se arrepienta del día en que decidió amenazar a mi familia». Emilia le sostuvo el brazo mientras se dirigía hacia la puerta. «Alejandro, recuerda lo que me prometiste». Alejandro se giró hacia ella y por un momento vio al hombre que había sido antes de aprender a amarla. Frío, calculador, peligroso. «Emilia, esta no es una situación que podamos resolver con conversaciones y compromiso». «Quizás no», estuvo de acuerdo Emilia,
pero es una situación que resolvemos juntos o no la resolvemos en absoluto. Alejandro la miró fijamente durante un largo momento, luego asintió lentamente, juntos. Encontraron a Rebeca en un restaurante de 24 horas en el centro de la ciudad, sentada en una cabina de la esquina con la espalda contra la pared y los ojos en la puerta. Se veía exhausta y frágil, pero había un acero en su columna que le recordó a Emilia por qué ella y Alejandro se habían hecho amigos. «Lamento haber llamado tan temprano», dijo Rebeca mientras se deslizaban en la cabina frente a ella, «pero después de ayer...» «Hiciste exactamente lo correcto», dijo Alejandro. «Rebeca, te voy a pedir que hagas algo difícil». «¿Qué?» «Déjame llevarte a un lugar seguro mientras lidiamos con Cayetano». El rostro de Rebeca se desmoronó. «Alex, no puedo seguir huyendo de este hombre. He estado en terapia durante 3 años. He reconstruido mi vida. Finalmente me siento como yo misma de nuevo. Si desaparezco ahora, lo estoy dejando ganar». Emilia extendió la mano por la mesa y tomó la mano de Rebeca. «No lo estás dejando ganar. Estás siendo inteligente y manteniéndote viva para que puedas ayudarnos a encontrar una solución permanente». «¿Qué tipo de solución permanente?» Alejandro y Emilia intercambiaron miradas. Habían hablado de esto en el coche. Cómo lidiar con Cayetano sin convertirse en el tipo de personas que no querían ser. «Le daremos lo que realmente quiere», dijo Emilia. Rebeca pareció confundida. «¿Qué significa eso?» Alejandro se inclinó hacia adelante. «Cayetano en realidad no quiere lastimarte, Rebeca. Eras un medio para un fin hace 3 años, y eres un medio para un fin ahora. Lo que él quiere es lastimarme a mí. Entonces lo dejaremos intentarlo», añadió Emilia. Los ojos de Rebeca se abrieron de par en par. «Eso suena increíblemente peligroso». «No si controlamos la situación», dijo Alejandro. «Cayetano es predecible. Quiere humillarme. Quiere demostrar que no soy tan intocable como la gente piensa. Así que le damos la oportunidad de intentarlo, pero en nuestros términos, en un entorno controlado». Emilia sacó su teléfono y le mostró a Rebeca una noticia que había encontrado esa mañana. «Hay una subasta de caridad la próxima semana. Evento de alto perfil, mucha cobertura mediática. Toda la élite de Madrid estará allí. Si Cayetano va a hacer un movimiento, será en algún lugar público donde el máximo número de personas vean lo que sea que tenga planeado. Quieren usarse a ustedes mismos como cebo», dijo Rebeca. «Queremos terminar con esto», corrigió Alejandro, «de una vez por todas». Rebeca se quedó en silencio por un largo momento, estudiando los rostros de ambos. «¿De verdad creen que pueden controlar lo que sucede?» «Creo que podemos controlarlo mejor que si simplemente esperáramos a que él eligiera la hora y el lugar», dijo Emilia. «Y creo que 3 personas trabajando juntas son más inteligentes que un solo hombre actuando por venganza y rabia». A Rebeca se le escapó una pequeña sonrisa. «¿Cuándo te convertiste en la voz de la razón en esta relación?» Emilia le devolvió la sonrisa. «Alguien tiene que evitar que haga algo demasiado dramático». Alejandro pareció ofendido. «Estoy justo aquí», pero Emilia podía ver el alivio en sus ojos. Por primera vez en su vida adulta, no estaba enfrentando una amenaza solo. En la siguiente hora, elaboraron los detalles de su plan. Rebeca aceptaría ir a una casa segura, pero solo hasta después de la subasta de caridad. Alejandro se aseguraría de que Cayetano supiera sobre su presencia en el evento y organizaría una seguridad que pareciera mínima, pero que en realidad fuera extensa. Emilia se quedará en casa», dijo Alejandro con firmeza cuando llegaron al papel de ella en el plan. «Emilia no se quedará en casa de ninguna manera», respondió Emilia con la misma firmeza. «El mensaje de Cayetano esta mañana se trataba de que te importaban las personas. Si no estoy allí, él sabrá que algo anda mal. Si estás allí y algo sale mal». La voz de Alejandro se apagó. Emilia le tomó el brazo. «Alejandro, hace 3 años Cayetano te tomó por sorpresa porque estabas protegiendo a Rebeca solo. Esta vez tienes ayuda. Esta vez estamos preparados». Rebeca asintió. «Tienes razón, Alex. Y honestamente, me siento mejor sabiendo que Emilia te estará cubriendo las espaldas». Alejandro miró a las 2 mujeres que más le importaban en el mundo. Luego asintió a regañadientes. «Está bien, pero lo hacemos a mi manera, con seguridad profesional y planes de respaldo para nuestros planes de respaldo». Al salir del restaurante, Emilia sintió un familiar hormigueo de nerviosismo mezclado con anticipación. Estaba caminando voluntariamente hacia el peligro, algo que la vieja Emilia nunca habría considerado.
Pero la vieja Emilia nunca había tenido algo por lo que valiera la pena luchar. Ahora sí. La semana previa a la subasta de caridad pasó en un borrón de sesiones informativas de seguridad, planificación de contingencias y tratando de mantener la normalidad mientras se preparaba para lo que podría ser la noche más peligrosa de la vida de Emilia. El equipo de seguridad de Alejandro estaba dirigido por una mujer llamada Mayra Lee, una exagente de la Policía Nacional con ojos inteligentes y el tipo de calma competente que hizo que Emilia se sintiera marginalmente mejor sobre su plan. Mayra había pasado 3 días estudiando la historia de Cayetano Valencia, sus métodos, su perfil psicológico. Es teatral, explicó Mayra durante la sesión informativa final en la oficina de Alejandro. Cayetano no solo quiere lastimar a sus objetivos, quiere humillarlos públicamente. Basado en sus acciones anteriores, intentará que Alejandro parezca débil o tonto frente a la élite de Madrid. ¿Qué tipo de escenarios estamos considerando?, preguntó Emilia. Mayra deslizó una tableta desplazándose por varias posibilidades. Podría ser tan simple como hacer que Alejandro sea arrestado públicamente bajo acusaciones falsas. Podría ser tan complejo como orquestar un ataque que haga que parezca que Alejandro no puede proteger a las personas que ama. Emilia sintió que Alejandro se tensaba a su lado. ¿Cuál es el peor escenario? Mayra la miró fijamente. ¿El peor? Cayetano intenta lastimarte frente a Alejandro para demostrar un punto. Pero Emilia, necesito que entiendas. No vamos a dejar que eso suceda. ¿Cómo puedes estar segura? ¿Por qué?, dijo Mayra mostrando planos del edificio en su tableta. No estarán solos por un solo segundo mañana por la noche. Tendremos gente colocada en todo el lugar y estarás usando un dispositivo de rastreo y un botón de pánico que te traerá un equipo de respuesta en menos de 30 segundos. Emilia miró el detallado plan de seguridad, sintiéndose simultáneamente protegida y expuesta. ¿Y Alejandro? Alejandro tendrá su propio equipo de seguridad, pero estarán posicionados para parecer invitados normales. Cayetano pensará que ha atrapado a Alejandro vulnerable, pero en realidad estaremos controlando toda la situación. Después de que Mayra se fue, Emilia y Alejandro se sentaron juntos en el sofá de la oficina, ambos perdidos en sus propios pensamientos. ¿Tienes dudas?, preguntó Alejandro con calma. Emilia consideró la pregunta honestamente. Estoy aterrorizada, admitió. Pero no tengo dudas. ¿Y tú? Cada 5 minutos, dijo Alejandro con una sonrisa triste. Emilia, necesito que me prometas algo. ¿Qué? Si las cosas salen mal mañana por la noche, si la situación se sale de nuestro control, necesito que corras. No te preocupes por mí, no intentes ayudar, solo sal y deja que el equipo de Mayra se encargue de ello. Emilia se giró para mirarlo por completo. Alejandro, me estás pidiendo que te abandones si me necesitas más. Te estoy pidiendo que te mantengas viva. Emilia le sostuvo la cara entre las manos, mirándolo a los ojos oscuros. ¿Y si te pidiera que hicieras la misma promesa? ¿Y si te pidiera que corrieras si las cosas salieran mal y me dejaras atrás? La mandíbula de Alejandro se tensó. Eso es diferente. No lo es. Es exactamente lo mismo. Emilia se inclinó hacia adelante, apoyando su frente en la de él. Entramos juntos, salimos juntos. Ese es el trato. Alejandro cerró los ojos. Emilia, si algo te sucede por mi culpa, entonces lidiamos con eso juntos. Pero Alejandro, no me va a pasar nada porque no voy allí como tu debilidad. Voy allí como tu compañera. Esa noche, Emilia regresó a su propio apartamento para recoger el vestido que usaría en la subasta. Parada en su habitación, rodeada de la vida que había construido para sí misma, sintió el peso de cuánto había cambiado todo. Hace 6 meses, se estaba preparando para su boda, soñando con un futuro seguro y predecible con un hombre que nunca la había visto de verdad. Ahora se estaba preparando para caminar deliberadamente hacia el peligro con un hombre que sabía exactamente quién era y la amaba por ello. Su teléfono sonó. El nombre de Lucía apareció en la pantalla. «Hola, extraña», dijo Lucía cuando Emilia contestó. «Siento que no he hablado contigo en semanas». «Lo sé, lo siento. Las cosas han estado locas con la galería y con el misterioso novio multimillonario que puede o no estar usándote para vengarse de tu exesposo». Emilia se encogió. «¿Te enteraste de eso?» «Emilia, querida, la mitad de Madrid se enteró de eso. ¿Estás bien? ¿De verdad bien?»
Emilia se sentó en su cama, de repente necesitando hablar con alguien que la había conocido antes de que todo esto comenzara. Lu, ¿recuerdas cómo era cuando estaba casada con Miguel? Te refieres a callada, deferente, siempre disculpándote por ocupar espacio. Sí, lo recuerdo. ¿Y cómo soy ahora? Lucía se quedó en silencio por un momento. Ahora eres la persona que siempre pensé que podrías ser si solo creyeras en ti misma. Eres segura, exitosa, dispuesta a correr riesgos. ¿Por qué? Porque mañana por la noche voy a hacer algo que la vieja Emilia nunca habría considerado y necesito saber si estoy siendo valiente o simplemente estúpida. ¿Qué vas a hacer? Emilia le contó a Lucía sobre Cayetano, sobre el plan, sobre todo lo que había llevado a este momento. Cuando terminó, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Emilia, dijo Lucía finalmente, eso suena increíblemente peligroso. Lo es. ¿Y estás segura de Alejandro? ¿Estás segura de que él vale la pena este riesgo? Emilia pensó seriamente en la pregunta. Lu, he pasado toda mi vida jugando a lo seguro, tratando de ser la mujer que otras personas querían que fuera. Con Alejandro, puedo ser quien realmente soy. Alguien lo suficientemente fuerte como para enfrentar lo que venga. Incluso, si lo que viene podría matarte. Incluso así, dijo Emilia sorprendiéndose con la certeza en su voz, porque la alternativa es volver a ser pequeña y asustada, y ya no puedo hacer eso. Después de que Lucía colgó, Emilia se paró frente a su espejo estudiando su reflejo. Mañana por la noche entraría en un salón donde alguien quería lastimarla, y lo haría de buena gana, porque había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. La mujer en el espejo la miró fijamente con ojos firmes y una expresión decidida. Parecía alguien que podía manejar lo que sea que trajera la noche de mañana. Emilia esperaba que eso fuera cierto. El gran salón del Grand Hyatt Madrid brillaba con lámparas de araña de cristal y los ciudadanos más influyentes de Madrid. Emilia estaba parada al lado de Alejandro cerca del bar, usando un vestido azul medianoche que la hacía sentir elegante y blindada. Su mano descansaba ligeramente en su brazo, pero podía sentir la tensión en sus músculos debajo de la tela cara de su smoking. ¿Algo ya?, murmuró Alejandro, sus labios cerca de su oído mientras fingía susurrar algo romántico. Emilia tocó discretamente el auricular escondido debajo de su cabello, cuidadosamente arreglado. La voz de Mayra llegó claramente. Nada hasta ahora. Cayetano está aquí. Lo vi cerca de las exhibiciones de la subasta hace unos 10 minutos. Los está observando a ambos, pero aún no hay movimiento. Está aquí, dijo Emilia con calma a Alejandro. Solo observando por ahora. Alejandro asintió, levantando su copa de cava en un brindis. Por la mujer que me enseñó que la valentía viene en muchas formas. Emilia sonrió, interpretando su papel en su exhibición pública de felicidad mientras escaneaba la multitud en busca de signos de amenaza. Y por el hombre que me enseñó que el amor vale la pena luchar por él. Llevaban en la subasta 1 hora, haciéndose visibles y vulnerables. Alejandro había pujado por varias piezas. Emilia había hablado con colegas de otras galerías y para cualquier observador parecían una pareja disfrutando de una noche glamurosa juntos. Pero Emilia podía sentir los ojos sobre ella en todas partes. Podía sentir la violencia apenas contenida que parecía seguir a Alejandro a donde quiera que fuera. Estaba empezando a entender lo que significaba vivir en su mundo, donde incluso una subasta de caridad podía convertirse en un campo de batalla. Señoras y señores, anunció el subastador desde el escenario, haremos un breve receso antes de presentar nuestras últimas piezas de la noche. Por favor, disfruten del cava y continúen apoyando estas dignas causas. Mientras la multitud comenzaba a moverse y mezclarse, Emilia sintió una mano en su hombro. Se dio la vuelta para encontrarse con un hombre de unos 50 años, de aspecto distinguido, con cabello plateado y ojos fríos que hicieron que su piel se erizara. «Señora de la Cruz», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «O debo decir, señorita Salas, entiendo que ha vuelto a su apellido de soltera». Emilia sintió que Alejandro se quedaba muy quieto a su lado. «Disculpe, ¿nos conocemos?» «Cayetano Valencia», dijo el hombre extendiendo su mano. «Soy un viejo amigo de Alejandro. ¿No es así, Alex?» La voz de Alejandro estaba cuidadosamente controlada. «Cayetano, no esperaba verte aquí esta noche». «Oh, no me lo perdería por nada. Una causa tan digna, apoyar la educación artística para niños desfavorecidos, y una compañía tan encantadora tienes».
Los ojos de Cayetano se movieron sobre Emilia de una manera que le revolvió el estómago, aunque tengo que preguntarme si sabe en lo que se ha metido. Emilia se acercó a Alejandro, dejando que su mano libre descansara sobre su pecho. Sé exactamente en lo que me he metido, señor Valencia. ¿Lo sabes? La sonrisa de Cayetano se volvió depredadora. ¿Sabes lo de los cuerpos, querida? Emilia sintió que su sangre se volvía hielo, pero mantuvo su expresión neutral. ¿Cuerpos? Oh, sí. Alejandro tiene una bonita colección. No cuerpos literales, por supuesto. Eso sería ilegal. Pero vidas destruidas, carreras terminadas, familias destrozadas. Todo muy legal, todo muy limpio, pero cuerpos no obstante. La mano de Alejandro cubrió la de Emilia, donde ella descansaba sobre su pecho. Cayetano, creo que esta conversación ha terminado. Por el contrario, creo que apenas está comenzando. Cayetano miró alrededor del salón, notando a las muchas personas importantes al alcance de la voz. Verán, señorita Salas, creo que la sociedad de Madrid debería saber exactamente con qué tipo de hombre están haciendo negocios. Emilia se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Cayetano no estaba planeando violencia, estaba planeando exposición. Intentaría destruir la reputación de Alejandro públicamente, aquí, frente a todos los que importaban en su mundo. Por favor, dijo Emilia con frialdad, digan lo que crean que necesitamos saber. La confianza de Cayetano flaqueó ligeramente. ¿Perdón? Emilia sonrió, la misma sonrisa fría que había visto a Alejandro usar en reuniones de negocios. Hace 3 años, tu novio hizo secuestrar a mi hija. Emilia sintió en lugar de ver la inhalación aguda de Alejandro. Esta no era la historia para la que se habían preparado. Esa es una versión interesante de los eventos, dijo Emilia. ¿Te gustaría contarle a todos la historia real o debería hacerlo yo? La confianza de Cayetano flaqueó un poco. ¿Perdón? Emilia sonrió, la misma sonrisa fría que había visto a Alejandro usar en reuniones de negocios. Hace 3 años hiciste secuestrar a la asistente de Alejandro, Rebeca, porque no podías aceptar que había sido superado en un negocio legítimo. La Policía Nacional investigó, fuiste condenado y cumpliste condena en una prisión federal. Mi hija, tu hija, continuó Emilia, levantando la voz lo suficiente como para atraer la atención de los invitados cercanos, nunca fue secuestrada. De hecho, según los registros públicos, obtuvo una orden de restricción contra ti el año pasado por acoso y acecho. El rostro de Cayetano se estaba poniendo rojo. No sabes de lo que estás hablando. Sé exactamente de lo que estoy hablando, señor Valencia. Así como sé que has estado observando el apartamento de Rebeca esta semana, enviándole flores amenazadoras y, en general, comportándote como un hombre que no aprendió nada de su tiempo en prisión. La conversación había atraído a una pequeña multitud de curiosos. Emilia podía ver a Mayra acercándose a través de la multitud. Podía sentir el asombro de Alejandro por la forma en que ella había volteado la emboscada planeada de Cayetano en su contra. ¿Quieres decirle a la sociedad de Madrid con quién están haciendo negocios?, dijo Emilia, su voz clara en el espacio repentinamente tranquilo a su alrededor. Hablemos de un hombre que ataca a mujeres inocentes cuando no puede vengarse de los hombres que lo vencieron de manera justa y legal. La máscara de civilización de Cayetano se estaba deslizando. No tienes idea del tipo de peligro en el que estás, niña. Y tú, dijo Emilia con calma mortal, no tienes idea del tipo de mujer a la que estás amenazando. Cayetano miró a su alrededor, a la multitud de la élite de Madrid, todos observando esta confrontación con fascinación. Emilia pudo verlo calcular, dándose cuenta de que su plan había fracasado espectacularmente. Esto no ha terminado, dijo con calma. Sí, respondió Emilia, ha terminado. Cayetano la miró fijamente por un momento más. Luego se dio la vuelta y se alejó, abriéndose paso entre la multitud hacia la salida. Emilia lo vio irse, su corazón martillando en su pecho, antes de girarse hacia Alejandro. Su expresión era de pura admiración. Eso, dijo con calma, fue magnífico. Eso, respondió Emilia, permitiendo finalmente que sus manos temblaran, fue aterrador. Mayra apareció a su lado. Cayetano acaba de salir del edificio. Mi equipo se asegurará de que siga yendo. Alejandro atrajo a Emilia a sus brazos, sin importarle quién estuviera mirando. Emilia Salas, dijo, sigue sorprendiéndome. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse y la subasta se reanudaba, Emilia se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado.
Había enfrentado al hombre que representaba toda la violencia y la oscuridad del pasado de Alejandro, y había ganado no al igualar su crueldad, sino al negarse a ser intimidada. Por primera vez desde que se conocieron, Emilia sintió que ella y Alejandro eran verdaderamente socios iguales, listos para enfrentar lo que viniera después juntos. La mañana después de la subasta de caridad, Emilia se despertó en los brazos de Alejandro con la luz del sol entrando por las ventanas de piso a techo de su ático. Durante unos preciosos momentos, se permitió simplemente existir en el espacio pacífico entre el sueño y la conciencia plena, escuchando la respiración constante de Alejandro y sintiéndose segura de una manera que nunca antes había experimentado. Luego, su teléfono sonó. Emilia lo tomó a regañadientes, entrecerrando los ojos ante el número desconocido en la pantalla. «Hola, señorita Salas, soy la inspectora Patricia Martín, con la Policía Nacional. La estoy llamando por el incidente de anoche en el Grand Hyatt». Emilia se sentó bruscamente, inmediatamente alerta. A su lado, Alejandro se movió y abrió los ojos, inmediatamente enfocado cuando vio su expresión. «¿Qué incidente?», preguntó Emilia. «Cayetano Valencia fue encontrado muerto en su habitación de hotel esta madrugada. Estamos investigando las circunstancias, y varios testigos mencionaron que tuvo una confrontación con usted y Alejandro Bastos anoche». La sangre de Emilia se congeló. «¿Muerto? ¿Cómo?». «Todavía estamos investigando, señorita Salas. Necesito pedirles a usted y al señor Bastos que vengan para una declaración esta mañana». Después de que Emilia colgó, ella y Alejandro se sentaron en un silencio aturdido durante varios minutos. «Alex», dijo Emilia con calma, «por favor, dime que no tuviste nada que ver con esto». Alejandro la miró directamente. «Te lo juro, Emilia, no tuve nada que ver con la muerte de Cayetano. Después de que llegamos a casa anoche, he estado contigo todo el tiempo». Emilia le creyó, pero podía ver los engranajes girando en su mente. Casi podía verlo calculando las implicaciones. «¿En qué estás pensando?», preguntó. «Estoy pensando que alguien quería a Cayetano muerto y vio anoche como la oportunidad perfecta para incriminarme por ello». «¿Quién querría a Cayetano muerto?». Alejandro se pasó las manos por el cabello. «Emilia, Cayetano tenía enemigos por todas partes. La prisión no reforma a hombres como él, solo les da tiempo para hacer más enemigos, pero el momento es demasiado conveniente para ser una coincidencia». Estuvo de acuerdo Alejandro. «Alguien usó nuestra confrontación como cobertura para un asesinato». 2 horas después se sentaron en una sala de interrogatorios estéril en la comisaría. La inspectora Martín era una mujer de unos 40 años, con ojos agudos, y el tipo de actitud seria que hizo que Emilia se sintiera agradecida de que estuvieran diciendo la verdad. «Cuéntenme de nuevo sobre la confrontación», dijo la inspectora Martín. Emilia relató los eventos de la noche anterior, observando a la inspectora tomar notas. Alejandro agregó detalles sobre la historia de Cayetano, sus amenazas, su historial criminal. «Señor Bastos», dijo la inspectora Martín, «usted tiene la reputación de lidiar con sus enemigos de forma permanente». «Tengo la reputación de ganar», corrigió Alejandro, «generalmente en la corte, a veces en los negocios, pero siempre legalmente». Cayetano Valencia murió de lo que parece ser un ataque cardíaco masivo, pero la toxicología preliminar sugiere que puede haber ingerido algo que lo desencadenó. Emilia sintió que su estómago se contraía. «¿Está diciendo que fue envenenado?». «Estoy diciendo que la investigación está en curso. Señor Bastos, ¿a dónde fue después de que terminó la subasta?». «Directo a casa. Emilia estuvo conmigo todo el tiempo». La inspectora Martín se giró hacia Emilia. «¿Puede confirmarlo?». «Sí. Salimos de la subasta alrededor de las 11:30. Fuimos directamente al apartamento de Alejandro. Hemos estado juntos hasta esta mañana». «¿Alguno de ustedes tuvo algún contacto con Cayetano después de la confrontación en la subasta?». «Ninguno», dijo Emilia con firmeza. La inspectora Martín los estudió a ambos durante un largo momento. «Señorita Salas, ¿puedo preguntar cuál es su relación con el señor Bastos?». Emilia miró a Alejandro, luego de vuelta a la inspectora. «Nosotros...». «Es complicado. Descomplíquemelo». Emilia respiró hondo. «Hace 6 meses estaba casada con Miguel de la Cruz. Miguel me dejó en nuestra noche de bodas por su exprometida. Estaba devastada, enojada, humillada. Cuando confronté a Miguel en su oficina, Alejandro estaba allí.
Se ofreció a ayudarme a vengarme. ¿Qué tipo de venganza? Hacer que Miguel sintiera celos mostrándole a Madrid que yo había encontrado a alguien mejor. Comenzó como una relación falsa para las apariencias. ¿Y ahora? Emilia miró a Alejandro, viendo sus propios sentimientos reflejados en sus ojos. Ahora es real. Estoy enamorada de él. La inspectora Martín tomó más notas. Señor Bastos, ¿es esa su versión de los eventos? Sí, excepto por un detalle. Dejó de ser falso para mí casi de inmediato. Emilia es... Alejandro hizo una pausa, buscando palabras. Emilia es la razón por la que quiero ser un hombre mejor de lo que he sido. ¿Mejor cómo? Pasé años destruyendo a las personas que me amenazaron o lo que me importaba. Con Emilia aprendí que hay otras formas de resolver problemas. La inspectora Martín parecía escéptica. Otras formas como envenenar a Cayetano Valencia, otras formas como lo que Emilia hizo anoche, dijo Alejandro con firmeza. Ella se enfrentó a un hombre peligroso usando inteligencia y valentía en lugar de violencia. Me mostró que la fuerza no tiene por qué significar destrucción. El interrogatorio continuó durante 1 hora más, pero finalmente la inspectora Martín pareció satisfecha de que ninguno de los dos había estado involucrado en la muerte de Cayetano. No salgan de la ciudad, advirtió mientras se preparaban para irse. Esta investigación está en curso. Afuera de la comisaría, Emilia y Alejandro se quedaron en los escalones, ambos sintiendo el peso de cuánto habían cambiado sus vidas en solo unas pocas horas. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Emilia. Ahora esperamos a que la investigación se complete y esperamos que quien realmente mató a Cayetano no intente incriminarnos más a fondo. Emilia se quedó en silencio por un momento, luego hizo la pregunta que había estado evitando. Alejandro, ¿crees que la muerte de Cayetano está conectada con tu pasado? ¿Con otros enemigos que has hecho? Alejandro lo consideró. Es posible. Emilia, hay cosas sobre mis negocios que todavía no sabes, personas a las que he superado a lo largo de los años. Dímelo, ¿estás segura? Porque una vez que sepas todo, no puedes desaberlo. Emilia pensó en la elección que tenía por delante. Podía irse ahora, volver a su vida segura de curar arte y evitar complicaciones. O podía elegir entrar por completo en el mundo de Alejandro, con todos sus peligros y complejidades. Estoy segura, dijo, no más secretos entre nosotros. Mientras caminaban hacia el coche de Alejandro, Emilia se dio cuenta de que acababa de tomar la decisión más importante de su vida. No la de amar a Alejandro Bastos, que había sucedido de forma gradual y subconsciente, sino la de construir una vida con él sabiendo exactamente lo que costaría. Lo que sea que viniera a continuación, lo enfrentarían juntos, con total honestidad entre ellos por primera vez desde que se conocieron. Emilia estaba lista para cualquier verdad que eso trajera. Esa noche, Alejandro llevó a Emilia a su oficina privada, una habitación en la que nunca antes había estado, revestida de libros de derecho y documentos financieros que representaban décadas de negocios. Sirvió 2 copas de whisky y le dio una a Emilia antes de sentarse en la silla frente a su enorme escritorio de roble. Antes de que te lo cuente todo, dijo Alejandro, necesito que entiendas algo. Cada decisión que tomé, cada persona que destruí, creía que estaba justificada en ese momento. Todavía creo que la mayoría de ellas estaban justificadas, pero también reconozco que la justificación y la moralidad no siempre son lo mismo. Emilia asintió, sosteniendo su vaso de whisky con fuerza. Estoy escuchando. Alejandro abrió una caja fuerte en la pared que Emilia no había notado antes, sacando varias carpetas gruesas. Estas son las personas que arruiné en los últimos 15 años. No solo superadas o vencidas en los negocios, sino completamente destruidas. Abrió la primera carpeta. Marcos Valiente, el desarrollador que mencioné antes. Lo que no te dije es que Marcos no solo intentó engañarme en un trato de propiedad, falsificó documentos, sobornó a funcionarios de la ciudad y amenazó con que mi asistente en ese momento fuera golpeada si no me retiraba. Emilia estudió los documentos, demandas, registros bancarios, fotografías de un hombre que parecía roto y derrotado. ¿Qué le hiciste? Lo expuse todo, las falsificaciones, los sobornos, las amenazas, pero no me detuve allí. Me aseguré de que todos los bancos en Madrid supieran que era un riesgo de crédito, que todos los inversores supieran que era deshonesto, que cada funcionario de la ciudad
supiera que era peligroso. Lo destruí tan completamente que nunca más podría amenazar a nadie. ¿Y los otros? Alejandro abrió otra carpeta. Silvia Medeiros, la periodista, no solo escribió un artículo desfavorable sobre mí, fabricó fuentes, publicó información financiera privada que se obtuvo ilegalmente e intentó vincularme con el crimen organizado sin ninguna evidencia. Emilia leyó la carpeta de Silvia, viendo un patrón de movimientos de carrera cada vez más desesperados, solicitudes de empleo rechazadas, ruina financiera. Terminaste su carrera. Demostré que era una mentirosa en la que no se podía confiar con la ética periodística básica. El hecho de que ninguna publicación de buena reputación la contratara, después de eso, no fue culpa mía, fue la consecuencia natural de sus propias acciones. Pasaron carpeta tras carpeta. David Santos, el concejal que había aceptado sobornos de los competidores de Alejandro y había intentado incriminarlo por corrupción. Amanda Ferreira, una socia de negocios que había malversado 2 millones de euros y había intentado culpar a Alejandro cuando se auditaron los libros. Ricardo Pires, un ex amigo que había intentado seducir y chantajear a la exprometida de Alejandro, Victoria, para obtener información sobre sus negocios. Cada uno de ellos, dijo Alejandro cuando terminaron, eligió entrar en guerra conmigo usando tácticas ilegales o poco éticas. Simplemente gané esas guerras. Emilia se quedó en silencio por un largo momento, procesando todo lo que había aprendido. Alejandro, algunas de estas personas, sus vidas fueron completamente destruidas. Amanda Ferreira intentó suicidarse. David Santos perdió a su familia. Sí, ¿no sientes culpa, remordimiento? Alejandro se quedó en silencio durante varios minutos, mirando su whisky. Siento arrepentimiento de que fuera necesario, pero Emilia, estas no eran personas inocentes que cometieron pequeños errores. Estos eran depredadores que habrían destruido a otras víctimas si yo no los hubiera detenido. Emilia pensó en la mujer que había sido hace 6 meses, la mujer que se habría horrorizado por todo en estas carpetas. Esa mujer habría salido corriendo de esta habitación, de este hombre, de esta vida. Pero la mujer que era ahora entendía algo diferente. Alejandro Bastos era peligroso, sí, pero era peligroso de la manera en que un perro guardián es peligroso, protector de lo que amaba, destructivo solo para aquellos que amenazaban lo que le importaba. La investigación sobre la muerte de Cayetano, dijo Emilia lentamente, ¿crees que una de estas personas podría estar involucrada? Es posible. Marcos Valiente, por ejemplo, nunca se recuperó financieramente. Si me culpó por la incapacidad de su hija para ir a la universidad, sus luchas con la adicción, su esposa dejándolo, puede ver la muerte de Cayetano como una oportunidad de venganza. ¿Y Silvia Medeiros? Profesionalmente arruinada, pero aún tiene acceso a redes de información. Podría haberse enterado del plan de Cayetano, de confrontarnos y ver una oportunidad. Emilia se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el horizonte de Madrid. En algún lugar por ahí había alguien que había cometido un asesinato y esperaba que Alejandro fuera culpado por ello. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. Vamos a averiguar quién mató a Cayetano antes de que logren incriminarme por ello, dijo Alejandro. Y Emilia, lo vamos a hacer legal y éticamente. Emilia se giró hacia él. ¿Cómo puedes estar seguro de que lo haremos éticamente? Alejandro se levantó y se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. Porque no vas a dejar que lo haga de ninguna otra manera. Emilia, estas carpetas representan al hombre que era antes de conocerte. Eficaz, exitoso, pero completamente solo. Ya no quiero ser ese hombre. ¿Qué tipo de hombre quieres ser? El tipo de hombre que te merece. El tipo de hombre que puede proteger lo que le importa sin destruirse a sí mismo en el proceso. Emilia estudió su rostro, viendo la sinceridad en sus ojos oscuros. ¿Qué pasa si no podemos resolver esto legalmente? Si alguien realmente está intentando incriminarte por asesinato, entonces iré a prisión en lugar de convertirme en el monstruo que estas carpetas sugieren que soy. Emilia sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Alejandro, Emilia, te amo, más de lo que he amado cualquier cosa o a cualquier persona. Si la elección es entre tenerte y ser el hombre que era, o perderte y seguir siendo ese hombre, te elijo a ti, siempre. Emilia lo besó entonces, vertiendo todo su amor y miedo y esperanza en el contacto. Cuando se separaron,
Ella apoyó su frente en la de él. Vamos a resolver esto, dijo, juntos, y lo vamos a hacer sin convertirnos en personas con las que no podemos vivir. Prométeme algo, dijo Alejandro. ¿Qué? Prométeme que si esta investigación te amenaza, si alguien intenta lastimarte para llegar a mí, me dejarás lidiar con eso a la antigua. Emilia se alejó para mirarlo. Alejandro, prométemelo, Emilia. Puedo ser un hombre mejor para ti, pero nunca seré un hombre que te permita ser lastimada por mi pasado. Emilia pensó en lo que le estaba pidiendo. Le estaba pidiendo que le diera permiso para convertirse en el monstruo en estas carpetas si eso significaba protegerla. Le estaba pidiendo que valorara su propia seguridad por encima de su alma. Prometo, dijo finalmente, dejar que me protejas de la manera que creas que es necesaria, pero también prometo protegerte de convertirte en alguien que te odiarás por ser. Alejandro asintió, aparentemente satisfecho con este compromiso. Mientras se preparaban para ir a la cama esa noche, Emilia se dio cuenta de que había cruzado otro umbral. No solo estaba enamorada de Alejandro Bastos, sino que estaba comprometida con él, con su vida juntos, sin importar lo que eso pudiera traer. Mañana comenzarían el trabajo de limpiar su nombre y encontrar al verdadero asesino de Cayetano. Esta noche, ella sostendría al hombre que amaba y se prepararía para la batalla que se avecinaba. La Emilia Salas que había sido abandonada en la noche de bodas nunca habría imaginado que podría terminar aquí, planeando ayudar a resolver un asesinato mientras estaba enamorada de un hombre cuyo pasado estaba lleno de vidas destruidas. Pero esa Emilia Salas ya no existía. En su lugar había una mujer lo suficientemente fuerte como para amar a alguien complicado y lo suficientemente peligrosa como para luchar por lo que importaba. Emilia Salas finalmente había aprendido de lo que era capaz. Mañana descubriría lo que estaba dispuesta a hacer. 3 semanas después, Emilia estaba en la misma sala de tribunal donde el juicio por el asesinato de Cayetano Valencia habría tenido lugar si el verdadero asesino no hubiera sido atrapado. En cambio, ella observaba mientras Marcos Valiente era escoltado con esposas, su confesión del asesinato de Cayetano habiendo sido grabada por una escucha de la Policía Nacional que la propia Emilia había usado durante su confrontación final. La investigación había dado un giro inesperado cuando la inspectora Martín descubrió que Marcos había estado en contacto con Cayetano antes de su muerte, no como un enemigo, sino como un coconspirador. Los dos hombres habían planeado destruir públicamente a Alejandro en la subasta de caridad y luego desaparecer juntos para comenzar nuevas vidas con el dinero que Marcos había robado a sus ex socios de negocios. Pero Cayetano se había vuelto codicioso, exigiendo una porción más grande de los fondos robados. En la habitación de hotel después de la subasta, su discusión se había vuelto violenta y Marcos le había dado a Cayetano una dosis masiva de dedalera, haciendo que su muerte pareciera un ataque cardíaco natural causado por el estrés. Marcos esperaba que Alejandro fuera arrestado por el asesinato, dejándolo libre para acceder a los fondos robados restantes. Con lo que no había contado era con la disposición de Emilia de usar una escucha y engañarlo para que confesara mientras fingía ofrecerle dinero para que dejara en paz a Alejandro. ¿Cómo te sientes?, preguntó Alejandro mientras bajaban juntos los escalones del juzgado, como si necesitara una copa de vino muy grande y unas 12 horas de sueño, respondió Emilia con honestidad. ¿Cómo te sientes tú? Alejandro se quedó en silencio por un momento, considerando la pregunta. Libre, dijo finalmente. Por primera vez en 15 años me siento completamente libre. Condujeron por Madrid en un cómodo silencio, pasando por los hitos familiares que habían dado forma a su historia de amor poco convencional. El Grand Hyatt, donde la boda de Emilia había terminado y su relación había sido probada. El Museo del Prado, donde Emilia había reconstruido su vida profesional. El edificio de oficinas de Alejandro, donde se conocieron por primera vez, y donde Emilia había aprendido a defenderse por sí misma. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo Alejandro, mientras entraban en el estacionamiento de su edificio. En lugar de subir a su ático, Alejandro llevó a Emilia a la azotea. Madrid se extendía debajo de ellos bajo el sol de la tarde, el Parque del Retiro brillando a lo lejos. Pero lo que le quitó el aliento a Emilia no era la vista, era la pequeña mesa puesta para dos, con velas y rosas blancas, y lo que parecía ser una botella de cava muy cara. «Alejandro, ¿qué es esto?»,
Alejandro le tomó las manos, sus ojos oscuros, nerviosos pero decididos. Emilia Salas, hace 6 meses eras una mujer atrapada en una vida que era demasiado pequeña para quien realmente eres. Hoy eres una mujer que acaba de ayudar a resolver un asesinato, que se enfrentó a hombres peligrosos sin dudar, que eligió el amor sobre la seguridad y la verdad sobre la comodidad. Emilia sintió que su corazón comenzaba a acelerarse. Alejandro, quiero pasar el resto de mi vida viéndote volverte aún más magnífica de lo que ya eres. Quiero enfrentar lo que venga a continuación juntos, de manera honesta y completa. Alejandro se arrodilló, sacando una pequeña caja de anillo que contenía el diamante más hermoso que Emilia jamás había visto. Emilia Salas, ¿te casarías conmigo? Emilia miró al hombre que amaba, el hombre que la había visto en su punto más bajo y la había ayudado a descubrir su propia fuerza. Hace 6 meses, un hombre había prometido amarla y luego la había abandonado en su noche de bodas. Ahora, un hombre diferente estaba prometiendo amarla, y ella sabía con absoluta certeza que él cumpliría esa promesa. Sí, susurró, luego más fuerte. Sí, absolutamente sí. Alejandro deslizó el anillo en su dedo con manos temblorosas. Luego se levantó para besarla mientras el sol se ponía sobre Madrid. Cuando se separaron, ambos estaban llorando. «Te amo, Emilia Salas», dijo Alejandro, «la mujer que me enseñó que la fuerza no tiene por qué significar destrucción». «Yo también te amo, Alejandro Bastos», respondió Emilia, «el hombre que me enseñó que soy lo suficientemente valiente para cualquier cosa». Mientras se sentaban juntos, observando la ciudad iluminarse debajo de ellos, Emilia pensó en el viaje que la había traído a este momento. La humillación de ser abandonada la había llevado a Alejandro. El deseo de venganza de Alejandro los había llevado a ambos a comprender la diferencia entre la justicia y la crueldad. Las amenazas de Cayetano les habían enseñado a confiar el uno en el otro por completo. Incluso el intento de Marcos de incriminar a Alejandro los había liberado a ambos de las sombras de su pasado. «¿En qué estás pensando?», preguntó Alejandro, rellenando sus copas de cava. «Estoy pensando en cómo a veces las peores cosas que nos suceden nos llevan a las mejores cosas», dijo Emilia. «Si Miguel no me hubiera dejado, si no hubieras querido venganza, si no nos hubiéramos visto obligados a confiar el uno en el otro, tal vez nunca hubiéramos encontrado esto», terminó Alejandro. «¿Crees que nos hubiéramos encontrado de todos modos, en alguna otra vida, en otras circunstancias?» Alejandro lo consideró. «Creo que nos hubiéramos encontrado eventualmente, pero no creo que hubiéramos estado listos el uno para el otro. Tú necesitabas aprender lo fuerte que eres, y yo necesitaba aprender que la fuerza compartida es mejor que la fuerza usada sola». Emilia miró su anillo de compromiso, captando la luz de las velas. «Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora planeamos una boda. Una de verdad esta vez, con un novio que sabe exactamente lo afortunado que es. ¿Y después de eso?». Alejandro sonrió. «Después de eso, Emilia Salas, pronto de Bastos, vivimos felices para siempre. No el tipo de cuento de hadas donde nada malo sucede,